Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Están o no están? Ahí van llegando, ahí van haciendo acta de presencia. ¡Wow! Bien, ¿eh? 30. Vamos, vamos, vamos. Entre más rápido se conecten, más rápido comenzamos. Y más rápido comienzan los saludos, porque ya se volvieron parte de una tradición, parte de una bonita tradición mexicana. Espérenme. Andy, préstame algo para limpiar mis lentes. Espérenme, chicos. Espérenme. ¿Cómo están? Eso, ya vamos en 70. Bien, muy bien. ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos para 80. Exacto, esto es bellísimo. Aparte de que me queda, va con mi color. Muy bien. Ya llegaron mis amigos. ¿Cómo les va? Oigan, ¿qué creen que me pasó ayer? La verdad todavía no logro explicarme lo que me ocurrió. Después de que transmitimos ayer el último tema, pues yo tranquilamente terminé unos pendientes acá y en el momento procesal oportuno me fui a dormir. En algún momento de la madrugada me desperté y tenía ahí unos mensajes. Y esos mensajes me decían: maestra, ¿me puede compartir el video porque no lo encuentro? Y otro: maestra, es que yo hago mis resúmenes y no veo su video. Y otro que me dijo: maestra, no pude entrar a su transmisión de hoy, pero no la veo por ningún lado. ¿Qué no transmitió? Y entonces, ahí me dio el patatus. Fui a investigar y resulta que no está el video de ayer. Bien, vamos con 100. Vamos, va subiendo la cifra. Así que me siento muy desconcertada. Es posible que yo haya hecho algo que no debí de haber hecho y que se haya borrado la transmisión. Pues porque siempre le echamos la culpa a la tecnología. Pero a veces somos tarados, como es, como es mi caso. Entonces yo creo que algo hice que no era, tenía que haberlo hecho. Y entonces eso me generó una problemancia, un problema, serio problema. Bueno, a petición de algunos colegas, hacemos un recuentito rapidísimo de lo que se vio ayer para los que no estuvieron, para los que están interesados. ¿Qué les parece? Tan buena sesión la de ayer. Solo unos pocos tuvimos fortuna de verlo. Bueno, eso les pasa a los que no se conectan, ¿ven? Todo el mundo dice que estuvo buena la transmisión de ayer y que la quieren repetir. Pues no se va a repetir igual, ¿eh? Como ayer, no va a haber otro momento como el de ayer. Así que tienen que acordarse de conectarse. Bueno, ¿de qué temas tratamos el día de ayer? No me voy a... dejo los saluditos para el final, ¿no? ¿De qué hablamos el día de ayer? Tocamos básicamente 3 puntos que todavía forman parte de los debates en las audiencias sobre control de detención. Uno que merecía un rubro especial que teníamos que considerar es el tema de los controles provisionales preventivos. Hay algunos profesores que han tocado ya este tema del control provisional preventivo y hay incluso bibliografía sobre el tema. Mucho cuidado con la bibliografía sobre el tema porque de repente confunden algunos autores lo que es el control preventivo, lo que es la sospecha objetiva,
de una sospecha simple y llana, confunden los objetivos por los cuales un policía puede hacer un primer contacto. Entonces, aquí vamos a decir de manera muy general y muy rápida de qué se trata cada uno de ellos. Cuando la policía en la Constitución tiene dos funciones, una de ellas es la de prevenir el delito y la otra es la de investigarlo, desde luego que estamos teniendo en consideración que si los derechos fundamentales fueran absolutos, estas dos grandes misiones que tienen las instituciones de seguridad pública y el policía en lo particular no se podrían cumplir, dado que el derecho a la libertad, por ejemplo, pues sería un esquema de absolutez, ¿no? Sin embargo, en la vida real esto no es cierto. Todo derecho fundamental se encuentra delimitado y condicionado con un juego de reglas procesales que lo hacen operativo dentro de un sistema dado. Por lo tanto, cuando se habla del derecho a la libertad, sí hay un derecho a la libertad, sin embargo, va a estar condicionado a ciertas cuestiones. ¿Cuáles son? La policía tiene dos grandes labores. Una labor es en materia de prevención y la otra es en materia de investigación. Me voy a enfocar en el objetivo de prevención. La policía debe de evitar que ciertos delitos se consumen y si se están consumando, que no continúe su marcha, ¿no? Por otro lado, también ellos son un factor que puede motivar la prevención, porque puede ocurrir que haya agentes de policía que en algún momento, en el ejercicio de sus funciones, sientan que su vida, su integridad, se puede ver amenazada. Entonces, para esos fines, se estableció la posibilidad de que la autoridad pueda hacer un primer contacto con los ciudadanos. Sin embargo, surge de aquí un concepto que es muy importante, surge a nivel jurisprudencial un concepto denominado control provisional preventivo. ¿Qué es un control provisional preventivo? Un control provisional, por control entendemos que es un mecanismo limitador. Provisional es porque durante un tiempo muy corto, y preventivo es con el objetivo de prevenir algo, ¿no? Entonces, un control provisional preventivo es la actuación de inspección, de acercamiento, de primer contacto que realiza un agente de policía por un espacio limitado de tiempo para efectos de verificar o prevenir el desarrollo o la comisión de un delito. Este primer contacto, para que esté bien ejecutado, nos dicen que en el ámbito de prevención, si yo digo que creo que alguien está cometiendo un delito o que mi integridad está en peligro, entonces parten de esa creencia parte de una sospecha. Sin embargo, no se trata de una sospecha simple. La legislación, la jurisprudencia establece que debe de haber una sospecha calificada por dos aspectos. La sospecha debe de ser objetiva y la sospecha debe de ser razonada, ¿no? Razonada. Y adicionalmente yo agrego la palabra que también tiene que ver con esta figura, que es razonable la sospecha. Si yo veo a alguien que realiza una conducta un poco fuera de lo que normalmente yo esperaría que realice una conducta una persona, pues me daría pie para establecer un primer contacto con ella. Ahora, eso es porque en mí se ha despertado una sospecha, pero esa sospecha tiene que ser razonable. Si yo digo, es que me pareció sospechoso por su cara, por su forma de vestir, por el tipo de zapatos que usa, etcétera, esa sospecha ni siquiera llega a la calificación de ser razonable. ¿Por qué van conectados lo razonado con lo razonable, lo razonado y razonable con lo objetivo? Una sospecha abandona el mundo de la subjetividad, de mis creencias y preconceptos, y se vuelve objetiva en tanto se traduce en acciones que yo puedo describir con palabras y no con sensaciones. Es decir,
hay una persona que se dio la vuelta, apenas vio a la autoridad, dio la vuelta en U en su vehículo. Esa es una acción y no es una sensación. Ahí me trasladé del mundo de lo subjetivo al mundo del objetivo. Hay una acción que está emprendiendo la persona. ¿Es razonable entonces que yo sospeche? Sí. Ahora, el otro aspecto, ¿a qué le llamamos lo razonado, no? Que yo voy a tener que explicar y dar las razones, estas que me llevaron a establecer un primer contacto con la persona. Bueno, hay una tesis que quiero que la consideren, que es la del, a ver si la encuentro acá, la del control provisional preventivo. Espérenme, porque luego se me pierden las tesis. Ayer la había comentado, de hecho. A ver. Aquí checamos. No se me desesperen, ¿eh? Control. Ok. Que quiero que tengan en consideración y que tienen mucho que ver con este tema. Les voy a dar tres que aparecen en el sistema de de tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte. Control provisional preventivo. Parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Esta tesis es la 2010-961. Esta tesis resulta de suma importancia porque me establece los dos objetivos o las dos tareas que tienen las instituciones de seguridad pública. La de prevención. Prevención en dos aspectos: comisión de delitos o que yo esté en peligro como agente de policía. El otro aspecto importante que tiene esta tesis es que me establece qué puede despertar en mí una sospecha y me dice que son las actitudes de la persona. ¿Cuáles me reconoce esta tesis? Me reconoce tres actitudes. La actitud evasiva. El ejemplo, me ve una persona, yo soy un agente de policía, y en cuanto me ve, se da la vuelta en U y se echa a correr, ¿no? Cambia de banqueta y se echa a correr. Da la vuelta en U en su vehículo y se va. Esa es una actitud evasiva. Una actitud inusual. Hace algo que yo no me esperaría que hiciera. Por ejemplo, viene conduciendo y viene zigzagueando. Son dos sujetos que vienen a bordo de un vehículo. En cuanto ven a lo lejos la patrulla en la que yo voy, deciden cambiarse de asiento. O veo a un sujeto que al ver a la autoridad, en automático le entrega un objeto y lo oculta en sus ropas. Eso sería lo inusual. Y la tercera es el desafío. La actitud desafiante es una reacción ante la autoridad que puede subir en un grado de agresión, ¿no? Entonces, con esas tres despierta la sospecha. Y eso motiva que yo tenga un primer contacto, un primer acercamiento con la persona. Una vez que yo tengo ese primer acercamiento, entonces puedo hacer una observación o una inspección a simple vista de la persona, de su vehículo, sin hacer una exploración en interiores. No puedo abrir guantera, no puedo abrir cajuela, no puedo registrar abajo de tapetes, porque lo único que me ha dado es una de estas condiciones. Este es un nivel de primer contacto de menor rango, ¿no? Si la persona sube el nivel a través del desafío, por ejemplo, esa es la actitud que sí me motivaría, un nivel de inspección mayor, ya puedo revisar guantera, revisar tapetes, abajo de los asientos, cajuelas, etcétera, ¿no? Por eso es importante esta tesis. El otro aspecto que contempla es que derivado de esa inspección, entonces puede surgir una flagrancia. Yo inspecciono,
observo el vehículo, me percato que en el asiento del copiloto, en el asiento posterior, vienen drogas, vienen armas de fuego, y entonces eso deflagra la comisión de un delito. Y por ello procede una detención. Si yo sigo estos pasos adecuadamente conforme a la tesis 2010-961, entonces habrá validez tanto de la detención, porque existe la flagrancia, como de los objetos que se hayan obtenido durante esa detención, ¿no? Otra tesis que vino a mejorar algunos aspectos de la tesis anterior es la 2014-689, cuyo rubro es control provisional preventivo, la sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en una mera apreciación subjetiva del agente de policía. Aquí lo que hacemos es recordar que hay dos formas de observar el mundo. Uno es a través de abstracciones, de representaciones que nosotros nos hacemos de una realidad. Eso es lo abstracto. Yo me represento una realidad que genera en mí opiniones sobre esa realidad. Muchas de estas opiniones están fundadas por mis experiencias pasadas, por preconceptos que se han construido en mí. Recuerden que los seres humanos tenemos siempre una cuota de subjetividad interna que se debe incluso muchas veces a nuestra cultura, a lo que hemos aprendido en casa, a lo que hemos escuchado de ciertas personas. Nuestros papás que nos decían, no te juntes con los chacas, no quiero que te hagas novia de ningún greñudo tatuado. Esos preconceptos, esas opiniones se van sembrando en nuestra mente. Lo que pretende esta tesis no es eliminar de forma absoluta ese nivel de prejuicio, de subjetividad que tenemos los sujetos, pero sí pretende que bajemos del mundo de lo abstracto a lo concreto y a lo real, y que podamos describir objetivamente qué hizo esa persona para despertar en mí la sospecha. Entonces, si yo digo, no hizo nada, pero yo sospeché porque traía un tatuaje, entonces fue subjetiva mi apreciación y no está sustentada mi sospecha en elementos objetivos, sino en elementos subjetivos. Ahora, otro ejemplo entre lo abstracto y lo concreto. Si yo digo, detuve a la persona porque adoptó una actitud evasiva, me mantengo dentro del mundo de lo abstracto, porque lo que es evasivo para mí, tal vez no es evasivo para ti. Si yo digo, tuvo una actitud inusual y por eso lo detuve, sin describir en qué consistía esa inusualidad, entonces siempre voy a permanecer en el mundo de lo abstracto. De ahí que tengo que aterrizarlo al mundo de lo concreto, de lo objetivo. Y esta segunda tesis invita a eso, a que tiene el policía que informar cuáles son los elementos que lo llevan a que lo llevan a que nazca en él esa sospecha y que no sea una sospecha meramente subjetiva, ¿ok? Para eso la tesis 2014-689. Esas dos les invitaría a ver y que derivado de eso entonces nosotros revisemos cómo se dio ese control provisional preventivo, cómo se dio ese primer contacto, cómo fueron los niveles de contacto y ojo, una cosa es lo que informa el policía, pero puede haber registros sobre ese momento, como podrían ser los videos de los establecimientos, los videos de seguridad que tienen las instituciones de seguridad pública, que me puedan llevar a controvertir lo que está descrito en el informe de policía. El policía puede decir, al verme, el sujeto adopta una actitud evasiva consistente en darse la vuelta en U y acelerar a toda prisa, ¿no? Y resulta que consigo los videos y me doy cuenta que nunca se dio la vuelta en U, que nunca aceleró a toda prisa. O como ocurrió en una ocasión en un asunto en el que decían es que al ver a la policía que se encontraba en un paraje despoblado,
aislado, dice, huyó de la autoridad al verlos, al pedirle, al marcarle el alto, él no se quiso detener, da la vuelta en U y se va huyendo de la autoridad. Pues resulta que estos 3 sujetos que estaban en un paraje estaban vestidos de civil. ¿Cómo iba a saber el imputado que esas personas que le estaban marcando el alto y que estaban armados eran una autoridad? Por lo tanto, no se puede hablar de que el sujeto adoptó una actitud evasiva ante la autoridad, sino en realidad estaba procurando salvaguardar su vida, ¿no? Esos son ejemplos del control provisional preventivo con propósitos preventivos. Pero hay otro objetivo que tiene la policía, que es la de investigar. Se va a conectar directamente con uno de los supuestos de flagrancia que ya hemos estudiado, que es el de la fracción segunda, inciso B del 146. Recordarán ustedes que ahí una persona hace un señalamiento a un policía y le dice: mire, fíjese que una persona ha cometido un hecho ilícito en mi contra, me robó mi cartera, mi celular y huyó en aquella dirección, va vestido así, tiene estas características. Bueno, si no existieran estos primeros contactos o este control provisional preventivo, el policía no se podría acercar a los ciudadanos y cerciorarse si realmente se trata de una persona que reúne las mismas características descritas. Si la persona describe que a la altura del párpado tiene un lunar, sería imposible que el policía pudiera identificar esa seña particular a menos que no pudiera practicar un primer contacto. Entonces, el objetivo de investigación que les decía que tienen las instituciones de seguridad también se puede cumplir de esta manera. Lo que hace el agente de policía al establecer un primer contacto es que ya tiene información que él se ha representado en su mente. Cuando se encuentra por la calle al sujeto o al objeto que se ha representado en la mente, entonces tiene necesidad de ver si entre el objeto y el sujeto y su representación mental se puede dar un principio llamado principio de mismidad, es decir, aquello que tengo representado en la mente como una descripción de persona y objeto corresponde con la persona y objeto que estoy viendo en este momento. Para eso entonces me habilito un primer contacto y aquí no necesito que la persona haya adoptado una determinada conducta, porque pudo no haber adoptado ninguna. Lo que sí tengo que tener es un adecuado señalamiento que justifique por qué estoy haciendo un primer contacto con un ciudadano. Si a mí me describen un sujeto de ciertas prendas de vestir, camisa negra, pantalón de mezclilla, color azul claro, tenis blanco, y resulta que yo hago un primer contacto con un sujeto que trae una sudadera blanca, un pantalón negro y unos zapatos negros, no tiene nada que ver ni está justificado el porqué del primer contacto. Entonces, esta sería la segunda finalidad, es para cumplir el supuesto de flagrancia y ahí tenemos que revisar el control provisional. Espero que haya quedado claro ese punto del control provisional. Disculpen que lo esté repitiendo, pero era importante para mí que quede registro de estos temas. El segundo tema que vimos ayer tiene que ver con el iura novit curia o la aplicación que los jueces hacen del derecho para el supuesto de flagrancia. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que primero vamos a explicar o plantear la problemática. El Ministerio Público invoca un supuesto de flagrancia incorrecto, es decir, no se trata del supuesto previsto en la fracción segunda, inciso A, una persona que es perseguida material e ininterrumpidamente, sino que en realidad se trata de la fracción primera. Sin embargo, en audiencia se presenta y plantea la fracción primera. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Decíamos, los jueces perdían de vista un principio que es muy importante en su labor judicial, llamado principio de iura novit curia. Vamos a partir explicando una situación. Los jueces tienen un deber inexcusable contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el deber de resolver los asuntos sometidos a su consideración. 134, fracción primera.
En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones son deberes comunes de los jueces y magistrados, fracción primera, resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos de ley, sujeto a los principios que deben regir el ejercicio de su función jurisdiccional. Bien, esto implica que los jueces no se pueden excusar para dejar de conocer un asunto porque el derecho que le han invocado las partes está mal aplicado. ¿Qué es lo que entonces se debe de hacer? El juez tiene que aplicar el derecho correcto. Y a esto se le llama aplicación del principio de iura novit curia. Dicho en palabras mexicanas, en palabras del español simple, es una máxima que nosotros aprendimos desde la licenciatura que nos decían, dame los hechos que yo te daré el derecho. Y son los jueces los que nos dan el derecho y son los jueces quienes deben de conocer mejor que nadie el derecho, precisamente derivado de esa máxima, porque si el juez es el que me va a dar el derecho, es porque lo sabe incluso mejor que yo. Yo solamente le voy a dar los hechos. Este principio de iura novit curia, ¿cómo opera? Opera con 4 elementos. Primero, escucho la pretensión, escucho los hechos, escucho el derecho y a mí me toca emitir la resolución. La pretensión que me trae el fiscal es que se califique de legal una detención. Los hechos que me plantea son que un sujeto entró a un domicilio, se apoderó de diversos objetos del inmueble y que lo empezaron a corretear los dueños del inmueble por el comedor, la sala, especialmente el comedor porque era una mesa redonda de 8 sillas. Y entonces ahí dieron 3 vueltas hasta que finalmente el propietario del inmueble logra su aseguramiento y llama a la policía y se lo entrega inmediatamente a la policía, ¿no? Estos son los hechos que a mí me dan. El fiscal, como parte del derecho invocado, me dice, estamos ante el supuesto de la fracción segunda, inciso B, porque el imputado fue perseguido material e ininterrumpidamente. Yo, analizando esta situación, como juzgador, si estuviera en el sistema, al inicio del sistema acusatorio, y si hubiese perdido de vista este principio, y si no hubiera entendido las reglas que debo de poner en funcionamiento para resolver, habría dicho, voy a ordenar la inmediata libertad. ¿Por qué? Porque usted me invocó la fracción segunda, inciso B, y esa no es. ¿Por qué no es? Porque para que un sujeto sea perseguido debe de haber huido. ¿De dónde debe de haber huido? Del lugar del hecho. Y si usted me está diciendo que esto es un robo a casa-habitación, él no ha salido de la casa-habitación. Por lo tanto, no podemos hablar de una persecución de alguien que no ha salido del lugar del hecho. Más bien se trataba de flagrancia en el momento mismo de haberlo cometido. Pero como esa no me la dijo, voy a ordenar la libertad del imputado. Fíjense qué incongruente sonaría esto, sobre todo, si yo como juzgador sé que hay otro supuesto que es el más correcto de aplicar. El principio de iura novit curia, ¿qué hace? ¿O dónde se inserta? Me permite modificar el derecho, siempre y cuando tú me des los hechos y yo me sujete a esos hechos que tú me has invocado, que no los modifique. Yo modifico el derecho y digo, voy a calificar de legal la detención porque tú me viniste a pedir la pretensión, un control de detención. Sin modificar los hechos, advierto que no corresponde la fracción segunda, inciso A, sino la fracción primera, y por ello voy a calificar de legal la detención, pero por la fracción primera. Hay unos límites a ese principio iura novit curia que los vamos a analizar más adelante, pero por lo pronto quédense con esta respuesta y con esta explicación de cómo es que hoy en día los jueces, aplicando ese principio de iura novit curia, hacen una modificación del derecho invocado por las partes. En el pasado, muchos jueces decían, a mí me enseñaron en una capacitación que cada una de las partes ejecuta las funciones que le tocan y por lo tanto, como cada uno tiene que cumplir su rol, yo no le voy a arreglar la plana a la fiscalía y voy a poner en libertad a todos los imputados cuando el supuesto de flagrancia esté invocado incorrectamente.
Y esto, desde mi análisis procesal y de las reglas del sistema y la teoría general del proceso, pues esto es un error. Los jueces pueden hacer la modificación, no rompen su imparcialidad, no rompen la igualdad procesal, por algo que ya vamos a explicar en próxima sesión, ¿no? Entonces, espero que esta segunda explicación sirva para reforzar lo que habíamos hablado el día de ayer. Casi utilicé el mismo ejemplo, pero era un segundo tema que les había prometido que teníamos que tocar. El tercer aspecto era un tema de medios de impugnación. ¿Qué podíamos hacer con relación al control de detención? Y aquí tenemos dos cuestiones. La primera, me califican de legal la detención. ¿Qué ocurre si me califican de legal la detención? No, vamos a un supuesto diverso. No me califican de legal la detención, el juez cree que no existe flagrancia y entonces se ordena de inmediato la libertad del imputado. Como tenemos que restituir al imputado en un derecho que le fue violentado porque el juez en esa audiencia acaba de señalar que no existió la flagrancia y por tanto ordena la inmediata libertad, ¿qué aspectos voy a tomar en consideración? Primero, ¿qué se obtuvo durante la detención? Porque en ese momento yo podría hacer valer incidentes de nulidad con relación a los objetos asegurados durante la detención o cualquier otro acto practicado, derivado y conectado con esa detención. Entonces tengo que revisar muy bien que la calificación de ilegalidad de la detención es una forma de anular un acto procesal, que es el acto de detención en flagrancia. Al anular esto, va a tener un efecto sobre aquello que se haya obtenido de la detención y yo tengo que promover los incidentes que correspondan. ¿Tendría que hacerlo yo? En realidad no, porque el código me dice que cuando los jueces adviertan actos procesales practicados con violaciones a derechos fundamentales, no necesita que yo se lo invoque. Sin embargo, muchos de ellos esperan que yo se los invoque. Yo tengo que plantear los incidentes que correspondan. Ahora, cuando me califican de legal la detención, cuando no me queda más remedio que dar continuidad o continuar con la audiencia inicial, ¿qué otro aspecto tengo que cuidar? Evidentemente, tengo que cuidar que después de haberme calificado de legal la detención en flagrancia por un hecho determinado, con posterioridad inmediata, no pretendan durante ese momento de audiencia atender un tema de acumulación de causas en donde existan otros hechos que no son aquellos hechos por los que a mí me están conduciendo a esta audiencia inicial. ¿Por qué? Porque eso atentaría contra la seguridad jurídica. Resulta que a mí me llevan a audiencia inicial por un hecho determinado. Y llegando a la audiencia, ahora me entero que me van a imputar 2 o 3 hechos que me están acumulando en ese momento. Por lo tanto, yo debo de cuidar ese aspecto. Hay una tesis que sustenta esto, que ayer se las mencioné, que quiero que la tengan presente, que es la 2019-573. Violación procesal en la forma de conducir al imputado a proceso se actualiza si el juez de control, después de calificar de legal la detención y previo a formular la imputación, declara a solicitud del Ministerio Público la acumulación de causas por delitos conexos y con base en ello permite que éste solicite la vinculación a proceso por hechos derivados de esa causa acumulada, ¿no? Entonces, es una violación procesal que yo puedo hacer valer, ¿ok? Tesis 2019-573 es una tesis aislada, tribunales colegiados de circuito. Otra cuestión, entonces, ¿qué puedo hacer contra el control de detención? Es cierto que una vez que me vinculan a proceso, ya cambió la situación jurídica del imputado y ya no se puede hacer nada. No, hay una tesis que es la 2018-593 de diciembre del 2018, con el rubro control de la detención y auto de vinculación a proceso.
Al tratarse de actuaciones procesales distintas, deben señalarse como actos reclamados los dos, para que el juez de distrito los analice ambos, ¿no? En el contenido, a mí me gusta mucho este contenido porque dice lo siguiente. Esta es una jurisprudencia de la primera sala. Dice que el 16 de la Constitución establece los casos en los que se realizan las detenciones. Dice que esta sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y para la puesta a disposición de las personas. Además, dice, ha establecido como regla de invalidez y exclusión todo aquel elemento de prueba que tenga como fuente directa una violación a los derechos fundamentales. Y luego señala, por otra parte está la vinculación a proceso contenida en el 19 de la Constitución, en donde se sujeta una persona a un proceso porque se cree que ha cometido un hecho con grado de probabilidad que el hecho existe y que esta persona lo ha cometido, ¿no? Dice, y aun cuando se desarrollan estos dos actos en la misma audiencia y existe una relación jurídica entre ambos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realiza la detención indudablemente van a impactar en la vinculación a proceso, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, si el quejoso ha señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, eso no va a posibilitar al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control. Para ello, para que el juez pueda evaluar, revisar esa detención, es necesario que también lo reclame en la demanda. Es decir, no basta con ir como acto reclamado contra el auto de vinculación a proceso, sino contra el auto que calificó de legal la detención. Dice, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos en la detención fueron recabados con respecto a derechos fundamentales del imputado. En esta tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendientes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo nos va a prevenir, de conformidad con el 108, fracción cuarta, para que pronunciemos si también estamos como acto reclamado contra el auto que resuelve la vinculación a proceso, ¿ok? De la misma manera, otra jurisprudencia que ya nada más se las refiero, que es la 2020-121, dice la vinculación a proceso, el que se haya vinculado a alguien a proceso no es causal de improcedencia por cambio de situación jurídica para que se reclame a través del amparo la calificación de la detención, ¿no? Dice en términos generales lo mismo que acabamos de invocar, pero en la parte que distingue esta tesis de la anterior, dice que razón por la cual, cuando se cuestiona en amparo indirecto el control de la detención, la circunstancia de que se haya vinculado el imputado no actualiza una causal de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica. Entonces, sí puedo, a través del amparo indirecto, atacar la resolución sobre la calificación de la detención, ¿ok? ¿Qué pasa con el amparo directo y el control de la detención? Quiero que observen ustedes, por favor, la tesis 2015-648. Este es amparo directo porque el 173b de la ley de amparo dice, el tribunal colegiado de circuito no solo debe analizar la sentencia definitiva dictada en el juicio oral y revisada en apelación, sino también las violaciones procesales desde la detención
y todos los aspectos de las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio, ¿no? Dice esto que la ley de la materia establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. El proceso penal comienza con la audiencia inicial. Esto lo dice el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice que el juicio de amparo, por su naturaleza, tiene la finalidad de hacer un estudio de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos. De ahí que sea factible decir que el estudio del amparo directo contra las sentencias definitivas dictadas en juicio penal acusatorio no solo se va a constreñir al análisis de la sentencia definitiva, sino a todos los aspectos en las diferentes etapas del procedimiento para que el Tribunal Colegiado de Circuito aprecie las violaciones a derechos fundamentales y que esas violaciones sean reparadas por la vía constitucional, ¿ok? Esto es lo que habíamos visto el día de ayer. Hoy teníamos que haber abordado el tema del registro de la detención. Les voy a dar una adelantadita, solo una adelantadita, y lo vamos a concluir mañana. Vean que la serie de 3 se está volviendo en serie de 5 temas. Me pidieron que también abordara el tema del Registro Nacional de Detenciones. Fíjense que desde la reforma constitucional del 2008 se estableció en el 16 constitucional que existiría un registro de la detención, ¿no? Dice, existirá un registro de la detención. Estaba buscando mi constitución, pero no la tengo acá. Sí, la tengo acá. Existirá un registro de la detención. Para que no digan que estoy inventando, es el párrafo 5 del 16. Cualquier persona puede detener al indiciado y nos habla de en el momento mismo, inmediatamente después. El último enunciado de ese párrafo dice, existirá un registro inmediato de la detención, ¿no? ¿Cuál era el propósito de que existiera un registro inmediato de la detención? Fíjense que la filosofía consistía en que el policía al arribar a un lugar del hecho y practicar una detención, entonces tenía que reportar de forma inmediata que había detenido una persona, señalando el tipo de delito, el nombre del imputado, las características, el lugar de la detención, quién era el que lo había detenido y ante quién lo iba a conducir, ¿no? A quién se lo iba a poner a disposición. Se pensaba en una plataforma electrónica en donde se registrara esa información y uno podría consultarlo de esta manera. Sin embargo, ustedes saben que nuestro sistema pues no ha estado listo para toda la infraestructura que se requería para esta transformación. Así que este registro de la detención se volvió prácticamente un mito para muchos lugares de la República, un imposible para muchos operadores, y una irregularidad para otros operadores, ¿no? En pasadas fechas, el 16 de mayo, me parece, del 2019, se estableció y se publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En esa estrategia se establecieron dos cosas muy importantes. La primera es que como parte de su estrategia está el respeto a los derechos fundamentales. ¿Y cómo o por qué las instituciones de seguridad pública tienen que respetar derechos fundamentales? Porque tienen que evitar la tortura, que esto les pega directamente a las instituciones de seguridad pública, la desaparición de personas, la privación de la vida o la muerte de las personas y evitar cualquier acto de represión. De esa manera, entonces, ellos van a comenzar cumpliendo por el respeto a los derechos fundamentales. Esa es parte de la estrategia o parte de los objetivos, ¿no?
El otro objetivo es hacer una regeneración ética de las instituciones de seguridad pública. ¿En qué consiste esta regeneración ética? Pues que tienen que cumplir con una serie de principios de honradez, de transparencia, de ser incluyentes, de ser respetuosos de los derechos fundamentales de las personas, de ser sensibles ante las necesidades de las víctimas o de ciertos imputados. Y en eso consiste toda esta estrategia de seguridad. Pues como propósito del cumplimiento de esta estrategia, y no solamente es una estrategia, sino que también es orden normativo. Fíjense, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como artículo, como norma, como disposición normativa, obliga a las instituciones de seguridad pública a salvaguardar derechos fundamentales. Y el artículo 4 dice que esas instituciones de seguridad pública deberán contar con instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios para cumplir sus fines. ¿Cuáles son sus fines? Prevención del delito e investigación. Entonces, ¿cómo voy a cumplir si uno de mis objetivos es tener regeneración ética, ser honrados, transparentes, objetivos, etcétera, y otro de mis objetivos es respetar los derechos fundamentales? ¿Cómo lo voy a hacer si no cuento con los instrumentos adecuados? Uno de estos instrumentos consiste precisamente en que existe un registro de la detención, pero no existía, o no existía como de verdad se espera. De hecho, es una esperanza. La Constitución, pues ya les dije que en el párrafo 5 nos exige que haya un registro de la detención. En la vida práctica de estos últimos tiempos, se llegó a confundir qué era ese registro de la detención. El registro de la detención es registrar en una base de datos, diría en una plataforma, yo no conozco mucho los conceptos tecnológicos, pero en una plataforma electrónica, subir la información y que pueda ser consultada en un centro de información, poder decir, oiga, dice que la policía se llevó a mi familiar, y entonces el abogado, el familiar, pueda obtener información para decir, sí, lo detuvo el agente fulano y está a disposición de tal autoridad, en tal lugar, y que podamos identificar con suma prontitud dónde se encuentra esa persona y no deambulemos por todas las fiscalías de todas partes sin que tengamos datos fehacientes de dónde está. Porque cuando empezamos a buscar a una persona, dónde está detenida, resulta que no está aquí, no está aquí, no está aquí. Y cuando terminamos de buscar en todos lados, resulta que sí estaba en uno de los primeros lugares donde preguntamos y ahí nos habían dicho que no. Entonces, en la vida real, muchas veces se llegó a confundir este registro de la detención. ¿Con qué aspecto se confundió y qué no es? Hoy vamos a hablar solamente de qué no es el Registro Nacional de la Detención. Y aquí le voy a pegar duro a dos tesis. No crean ustedes que yo soy más inteligente que los tribunales que emiten estas cosas, solamente que soy más vieja y he visto más cosas. Y esa es la razón por la que puedo decir, cargada de razón, que están equivocados. ¿Ok? ¿Qué no es? No es el IPH. El registro de una detención no es registrar la detención en el IPH. Ese es uno de los grandes errores. Y este error no solamente se dio en la práctica, que decían, hay un registro de la detención, mire, aquí en el IPH dice, se detuvo la persona a tal hora. Ese no es el registro de la detención que exigía la Constitución y que ha exigido a lo largo de todos estos años. Desafortunadamente, con esta finta se llegaron a ir los tribunales, porque fíjense que hay una tesis aislada, que se las voy a decir, pero para que no le crean, la 2021-745, y que no me digan qué automóvil traen José Valle Hernández, Guadalupe Antonio Velasco, porque voy a apedrear su carro.
¿Qué no es el Registro Nacional de la Detención? No es el IPH. Desafortunadamente esta tesis así lo hace creer. Fíjense, publicada el 6 de marzo del 2020. Informe policial homologado relativo a la detención. Constituye el registro administrativo de detención a que alude el tipo penal previsto en el 215, fracción 15 del Código Penal Federal. Pues si empezamos así, el 6 de marzo del 2020, vamos a seguir perdiendo todos por estas malas interpretaciones. ¿Por qué nos remite al artículo 215, fracción 15 del Código Penal Federal? Porque es un delito, dice el Código Penal Federal en la fracción 15, omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente. Omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente. Y entonces, nos dice esta tesis, ¿qué es el registro inmediato de la detención? Pues el IPH. Informe policial homologado relativo a la detención constituye el registro administrativo de la detención. No constituye el registro constitucional de la detención. Dice, es un registro administrativo a que se refiere el tipo penal del Código Penal Federal, el 215, fracción 15. Es mentira. Esto no es así. Ahorita les voy a decir por qué. Esto es lo que no es. ¿Qué otra cosa no es el Registro Nacional de la Detención? La videograbación realizada de la audiencia donde se solicita la orden de aprehensión. Muchas veces se ha creído que la videograbación donde de la audiencia, donde está orden de aprehensión, es el registro de la detención. Eso es mentira. Y este es de abril del 2019, de la primera sala. Y nunca me van a invitar a dar una conferencia a la primera sala después de lo que yo les estoy diciendo. Pero es la tesis 2019-617. Orden de aprehensión, dice. La videograbación de la audiencia que la constituye, en la que el juez de control emite la orden de aprehensión, constituye el registro exigido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el imputado conozca la fundamentación y motivación de aquel acto de molestia. A ver, sí constituye un registro para que yo conozca cómo es que el juez llegó a la determinación de librar la orden de aprehensión, pero no cumple el objetivo del 16 constitucional de que existe un registro de la detención, que esa es otra cosa. ¿Sí? Vamos a distinguirlo. El artículo 16 de la Constitución dice, determinó, ¿dónde está? El artículo 16, al ser la orden de detención un acto dictado en la audiencia en la que se deberá expresar el fundamento legal y las razones por las que lo emitió, sería innecesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, ya que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y fundamento que tome en cuenta el juzgador para pronunciar su decisión es la videograbación. Ok, aquí aclaremos que nos está diciendo que la videograbación constituye el registro para que yo identifique si se reunieron todos los requisitos de, digamos, de admisibilidad y de procedibilidad para el libramiento de la orden de aprehensión. Pero no constituye, aclaremos, un registro de la detención, ¿ok? Entonces tampoco es la videograbación donde se libró la orden de aprehensión un registro de la detención. ¿Qué sí es? Y lo vamos a desarrollar el día de mañana como parte de cierre de nuestro tema de control de detención. 147 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que vamos a tener en cuenta que esos artículos del Código Nacional nos exigen que haya un registro de la detención. Vamos a leer el 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos habla
de que el registro de la detención forma parte de un sistema nacional de información. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de bases de datos donde se sube la información. El artículo 3 de la ley del registro de la detención, el artículo 3 de la ley relativa al registro de la detención nos dice, a ver si no, si lo tengo aquí, si no lo desarrollamos mañana, nos dice que se trata de una base de datos y el artículo 5 de la misma nos refiere que es un sistema de consulta al que podemos acudir bajo ciertos condicionantes para verificar en dónde se encuentra la persona detenida. Es importante entender cuál es el propósito de contar con estas bases. Son tramos de responsabilidad, porque acuérdense de la fragmentariedad de la violación a los derechos fundamentales. Hay un principio que rige en materia de derechos fundamentales. El acto procesal que se va desarrollando se interrumpe en cuanto surge la violación. Por lo tanto, se puede salvar, por eso se habla de una fragmentariedad, se puede salvar parte del acto o los actos previos a la violación. De ahí que puede ser que exista la flagrancia y que se realice una detención y luego que derivado de esa detención hay un registro de la detención, pero que el registro de la detención no se haya llevado a cabo o que esté irregular o que no se haya hecho bien. Si el registro es el problema, eso no va a impactar en la detención. Aquí está la flagrancia, aquí está la detención y aquí está el registro de la detención. Son actos que se van a separar y por lo tanto no podemos pensar en la posibilidad de alcanzar una libertad porque no hay un registro de la detención. Esa sí sería una violación procesal. Vamos a ver el día de mañana, vamos a ampliar esta información y sus efectos. ¿Qué les parece, amigos, queridos amigos? Bueno, leo solamente algunos saluditos. Vamos a ver algunos saluditos. Es como que los tengo aquí, ¿eh? Saludos, Alan. Gracias por anotar ahí las tesis que los compañeros van preguntando. Buenas noches. ¿Cuál es la otra tesis? Ya no me acuerdo. Hablé de muchas, pero los compañeros las van anotando aquí en los comentarios. Maestra, si la narrativa del INPH y del que se encuentra en la base de datos de Registro Nacional de Detenciones, ¿qué impacto tendría? Si la narrativa, me imagino que si no coincide, ¿verdad? Mañana lo vamos a desarrollar. Maestra, ¿qué impacto tendría la narrativa de la flagrancia que plasmó el policía? ¿Es diferente al de la base de datos del Registro Nacional? El Registro Nacional solamente va a referir, por ejemplo, información, no hay una narrativa como tal de detalle, ¿sí? No es que no haya una narrativa, es que no es una narrativa de detalle. ¿Qué es lo que va a contener el registro? Pues el nombre, la edad, la nacionalidad de la persona que está siendo detenida, la fecha en que es detenida, la entidad federativa, el domicilio o ubicación donde se detiene, el sexo de la persona detenida, una descripción de la persona desde la perspectiva del policía que realiza la detención, lugar y fecha, ay, basta de corazones, lugar, fecha y hora en la que se practica la detención, los motivos, señalando si se trata de un presunto hecho delictivo, que la ley señala como delito, pero de manera muy general. Lo detuve porque se encontraba robando 4 manzanas, ¿no? Sin que ello implique una narración de los sucesos, por lo tanto no tiene que describir momento a momento que le vio haciendo. Simplemente podrá poner, detuve a la persona por una llamada de auxilio de la víctima, quien me refiere que el sujeto la manoseó en la vía pública, ¿no?
Detuve a la persona porque me dice la víctima que le robó su celular, sin que ello implique una narrativa precisamente para evitar que existan contradicciones, ¿no? También deberá notar si la detención es por una orden de aprehensión o por la detención. ¿Por qué tanto corazón? Cálmate, tranquilízate. ¿Qué pasa cuando la policía es bueno o malo? ¿Tiene ventajas o desventajas? Miren, lo más importante es los tramos de responsabilidad que se pueden ir identificando, precisamente si lo que pretende la estrategia de seguridad pública es evitar los abusos. Lo que queremos identificar es quién puede haber cometido una desaparición, un abuso, una tortura, una detención arbitraria, ¿no? De ahí que el policía detiene, hace su registro, entrega. Quien recibe tiene que entrar a la plataforma y hacer el registro. Yo recibo y lo pongo a disposición del juez. El juez entra, registra. De tal suerte que si la violación a sus derechos fundamentales, por ejemplo, un tema de tortura, se haya realizado después de haber sido detenido y puesto a disposición ante la autoridad ministerial, entonces podemos identificar que los actos de tortura se cometieron ahí y que durante ese lapso de tiempo hay un responsable debidamente identificado, ¿no? Esa es la virtud que tiene este tema, ¿no? Buenas noches desde San Luis Potosí, interesante el tema. Ana Con, desde Sonora, qué bueno que volviste. Explicado con peras y manzanas. Robles, Alan. Entonces, bajo ese principio que tiene el juez, puede en la audiencia de vinculación reclasificar por un delito más grave. Exacto. Exactamente, Robles, Alan. El iura novit curia lo vamos a ver aplicado en distintos actos del procedimiento. 146, fracción primera, Margarita Muñoz. Saludos desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH. Un beso, Margarita, échale ganas. Que por ti no quede, que no queden más violaciones a derechos fundamentales. Rosa Elvira, Veracruz. Bueno, nos vamos haciendo menos. Epigmenio, un abrazo, Epi. Robles, ¿qué registro es la jurisprudencia? Las dije muy rápido. Se las voy a anotar aquí. Compañeros, mañana hablamos de registro de la detención. ¿Sale? De registro de la detención. Les agradezco mucho. Ay, perdón si me pongo visca, pero entre el lente de contacto y el lente real. Y ustedes que comentan tantas cosas tan rápido y se me pierden los comentarios. Buenas noches, maestra. Muy buena explicación. Saludos desde Durango, dice Aarón. Como siempre es un deleite sus cátedras, dice Martínez Alberto Luis. Gracias. Omar Pérez. Llegué tarde, veré el video completo. Espero que ahora sí lo guarde, ¿eh? No pienso volver a hablar de este asunto otra vez. 3 días seguidos ya sería demasiado. Buenas noches, maestra. ¿A qué horas será su transmisión mañana? Ustedes acuérdense que yo soy de 2020. Me esperan 5 minutos más, algo así. Pues porque a veces me estoy poniendo el lente de contacto y ya me tengo que conectar. No, no es cierto. A veces ando ocupada. A veces se me va el avión. A veces no me he peinado. A veces estoy haciendo apuntes de que no se me vaya a pasar un punto para contarles. La maestra, debe el MP realizar un acuerdo de verificación de la detención y otro de retención. Lo vemos mañana, te lo contesto mañana. Este registro tendrá temporalidad desde la detención y después ante el juez. Todo el tiempo. Este registro será por todo el tiempo que esté su libertad a disposición de una autoridad. Gracias, maestra, por la cátedra. Gracias, Cantero. Firmes y dignos. Gracias, maestra, por compartir. Bueno, ¿qué les cuento? Ya para el cierre, no se olviden de registrarse, de suscribirse en el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar estos conocimientos
en un video que les voy a subir el viernes a YouTube para todos los que se suscriban. Y ya saben lo que dicen todos los youtubers, denle clic ahí a la campanita. Eso les cuento que ya está para el viernes, un video. Voy a tratar de abarcar cuestiones novedosas que no les haya dado en estas 3 lecciones y algo más, ¿no? Voy a estar subiendo videos los viernes y voy a estar haciendo también transmisiones en vivo desde YouTube los domingos 2020. Los domingos 2020 desde el YouTube. Me van a tener que seguir por allá también. ¿Qué otra cuestión? Tenemos curso en línea con Espasa. Espasa es un instituto que está muy comprometido con la capacitación y la actualización. Debido a estas cuestiones y contingencias, ¿qué iba a decir? Que nos trasladamos a las plataformas, a los sistemas en línea. Teníamos prevista una conferencia gratuita el día 17 de abril. Yo iba a ir a Puebla, a saludarlos personalmente, y desafortunadamente no se puede, es obvio, las circunstancias que atravesamos son serias, pero eso no evitó que podamos nosotros prepararles un taller online sobre el tema. Me parece que es interrogatorio y contrainterrogatorio, son 10 horas que se van a trabajar online. Yo les voy a pasar la información de cómo, dónde inscribirse, porque ese es uno de los proyectos online que tenemos. Hay 2 o 3 proyectos más online circulando. Ustedes saben que conmigo van a tener pura carnita y chicharrón. No es teoría nada más para ver cómo filosofamos sobre el derecho penal. Que les sea efectivo para las audiencias. Yo no les voy a decir cómo hacer una pregunta, sino cómo alcanzar una respuesta. Que eso, desde ahí hubieran empezado todos esos maestruchos que enseñan técnicas de litigación. Todo el mundo dice, yo le voy a enseñar a preguntar. No, yo no necesito aprender a preguntar porque yo nací preguntando. Yo necesito que me enseñes cómo alcanzar la respuesta. Eso es diferente. Entonces, eso lo vamos a ver en un taller de técnicas de interrogatorio y contra, ¿sale? Les agradezco mucho. Nos vemos mañana si quieren, 2020. Elena me da las gracias. Raúl dice de Ixhuatlancillo. No sé dónde queda, pero se oye bien lejos. Desde la tierra del Totopo. Ya sé dónde es, Jesús. Paula, ahora sí hubo producción, dice. ¿Por qué me dices eso? Porque pues... Bueno, les voy a decir algo. No tuve tiempo de arreglarme para ustedes. Está la greña. Este es mi peinado que le gusta a Daniel, a mi hijo Daniel. Este es el peinado, él le llama rockero, yo le llamo peinado de indigente. Cualquiera que sea la definición, este es uno de los más cómodos peinados que tengo, pero pues yo a veces me lo plancho porque quiero ser una gente seria. El viernes no hay en vivo, Eduardo, que el viernes no hay en vivo. También eso le faltó decirnos. Qué bueno que me lo recuerdas. El viernes no tenemos aquí transmisión, pero los voy a invitar a la plataforma de Zoom. ZOOM a las 8 de la noche el viernes. Vamos a hablar de valoración de la prueba. Recibí la invitación de un queridísimo amigo mío, que es Castillejos, mi amigo de Oaxaca. Y me invitó. Él tiene un grupo de 170 y tantos abogados que se conectan a Zoom para ver distintas conferencias y resolver dudas. Me dijo, vente para acá, echamos una platicada de valoración de la prueba, y yo le acepté. Eso es el viernes. No me van a ver en línea acá, pero yo estoy trabajando, Aquí hasta que no venga el apocalipsis y los 4 jinetes, yo sigo chambeando, Así que aquí nos vamos a ver. Baudelio, gracias a ti. Lili, tan linda tú siempre. Francisco Chavira, Aarón Barbero dice. Gracias, maestra, buenas noches. Bueno,
Les mando un besote, cuídense mucho, pórtense bien, no salgan de casa, no salgan de casa, salvo que sea un tema de estricta necesidad, ¿sale? Ay, el Husam se conectó. Un besote, mi rey. Bueno, nos vemos. No se olviden de suscribirse a YouTube, que ahí vamos a estar haciendo transmisión en vivo el domingo y subimos video los viernes, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos, hasta pronto. Bye bye.